minutos de la clase que quedan, voy a volverles a compartir la pantalla con el programa del capítulo 6, unos 4 o 5 minutos para cerrar este capítulo. Y decíamos entonces, ¿verdad?, que a propósito de cómo se proponen en este modelo que nos presenta el texto de Guyton, yo aquí les dispongo, el material que yo tengo es de la edición anterior, que es igual que Guyton, del 2016, y el material de tipo visual de la edición nueva, la que les mostré, la 26, no nos lo liberan todavía a los profesores, generalmente tardan un año. Esta es la edición 26 de Guyton, pero el esquema es exactamente el mismo, no cambió. Y entonces, en base a eso, ¿verdad?, para que esto nos sirva de aprendizaje, no nada más para fisiología, para sus demás asignaturas, entonces les copié algún otro esquema. Estamos pues con Guyton, con Gannon, y estamos también con el libro de Beard, de neurociencias. Los demás, ¿verdad?, pues son fisiología. Entonces, miren, aquí tenemos esta imagen, que es del libro de Beard, el capítulo 19, en donde tenemos aquí esta figura 18, y si se fijan, pues vuelven a estar los mismos núcleos de neuronas en el encéfalo, tanto en el tallo cerebral como en el hipotálamo, ¿verdad?, donde tenemos la secreción de la histamina, de la hipocretina. También tenemos la serotonina con los núcleos de Raphe, la norepinefrina con locus coeruleus y la acetilcolina en estas dos lugares, ¿verdad?, la del mesencéfalo y también en lo que es la corteza cerebral, la parte más anterior. Entonces aquí lo que les voy a pedir es que leamos todos, ¿verdad? Y fíjense cómo el primer párrafo dice: varios grupos de neuronas incrementan su frecuencia de disparo. Eso quiere decir se excitan antes de que un sujeto se despierte y durante diversas formas de vigilia. Entonces lo que va a decir aquí es qué núcleos son los que se activan para despertarnos y por lo tanto los neurotransmisores aumentan su concentración. Entonces nos ponen son el locus coeruleus, que contiene noradrenalina, las serotoninérgicas de los núcleos del Raphe, las de acetilcolina del tronco cerebral y de la parte anterior de la corteza cerebral, ¿verdad?, la parte que llamamos prosencéfalo, así como las neuronas que utilizan histamina, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo aquí, la parte de histamina, perdón, la hipocretina. Esto que acabamos de leer, jóvenes, es lo que viene de este lado, del lado izquierdo de la figura. Es otro autor y nos mete otra duda, ¿verdad? Porque si ya habíamos aprendido que para estar en vigilia, locus coeruleus aumenta la secreción de noradrenalina, Raphe serotonina, pero que acetilcolina se inhibe, pues ahora este libro nos está diciendo que también la acetilcolina, ¿verdad?, se libera, ¿sí? ¿Y qué más nos está diciendo? Lo demás es lo mismo. Lo demás es lo mismo, ¿por qué? Porque nos está diciendo que la histamina tiene que secretarse y que la orexina también. Acuérdense que aquí no está la orexina, pero ya lo habíamos comentado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Pues vamos a hacerlo así. Yo les decía, es como que nadar en un mar de incertidumbre, pero jóvenes, así es nuestra ciencia, así es la medicina. No es una ciencia de certezas. Algunas certezas ya las tenemos, otras no, ¿verdad? Por ejemplo, de estos mecanismos, ¿qué certeza tenemos? Que locus coeruleus sus neuronas son noradrenérgicas, sin lugar a dudas. Que el núcleo de Raphe son serotoninérgicas, sin lugar a dudas. Que la orexina y la histamina se secretan por el hipotálamo a nivel cerebral, ¿verdad? Y los núcleos. Pero todavía tenemos incertidumbre cómo se regulan estos mecanismos, ¿sí? Fíjense ahora esta figura, les traigo 3 nada más. Fíjense esta, ¿verdad? Este es el mismo capítulo 19 de lo que acabamos de leer, nada más que ahora en lugar de la 18 es la figura 19. Entonces son gráficas
¿verdad? No son figuras elaboradas, son gráficas de registro que se han hecho. Y entonces dice ritmos del tálamo durante vigilia y sueño. Entonces, la parte de arriba es en la que, dijéramos, la gráfica es cómo se registró. Abajo ampliaron la imagen, que es lo que debo de interpretar. Entonces, vean en el sueño no REM, no MOR, con el que empezamos a dormir, ¿verdad? Y vean y nos dice, las neuronas talámicas en reposo generan ritmos delta, lentos. Es el izquierdo, pues es cuando estamos dormidos, ¿verdad? Así lo registraron. Y dice, ¿qué pasa? Y entonces nos explica el pie de figura, bajo la influencia de varios neuromoduladores. Y ahí vuelve a poner, ¿verdad? Acetilcolina, noradrenalina, histamina. Las neuronas se depolarizan y entonces aumenta su excitabilidad. Entonces, yo les pediría que a la acetilcolina la dejáramos de momento así como en el esquema, ¿verdad? En este esquema de Guyton. ¿Por qué? Porque todavía hay, cuando tenemos esa participación ya conocida, ya demostrada de la acetilcolina en el sueño REM. En el sueño REM. Ahí sí la tenemos. Y vean cómo se va a demostrar. Vean aquí abajo. Vean aquí abajo. Esta es la última gráfica que les tengo. Es también del libro de Bear. Y entonces ahí tenemos figura 18, figura 19 y esta es la 21, este esquema. Miren qué sencillo, ¿verdad? Esta gráfica y qué demostrativa. Entonces, ¿qué nos está representando? Hay que interpretar. Las barras rosa es el sueño no REM y las delgadas barras de color verde o gris, como la vean, es el sueño REM. Entonces, aquí está hablando, ¿verdad?, de cómo se genera el sueño REM. Y entonces, miren, utilizan la gráfica de color rojo, ojalá lo puedan ver hacia colores, es la gráfica, si no lo ven al color, es la gráfica que tiene el registro más alto, porque es el nivel de disparo, es el nivel de excitación neuronal. Entonces, la de color rojo indica las células que se consideran de encendido. En inglés, pues se les dice las células on, ¿verdad? De encendido para el sueño REM. Y fíjense, ¿verdad? Lo que tenemos. Vamos a leer el pie de figura y con eso terminamos. Dice, esta gráfica muestra las frecuencias de disparo relativas a las neuronas asociadas al sueño REM. Entonces dice, los periodos de sueño REM, los periodos, son las barritas verdes, ¿verdad? Por eso al principio está más delgadita, 5 minutos, y pueden avanzar hasta media hora. Luego dice, las células de encendido, son las células ON, ¿verdad? Del sueño REM, son colinérgicas del puente. ¿Sí se fijan? Por eso les digo, vamos a quedarnos con esta figura, ¿verdad? Ahí están, son colinérgicas, ahí está la acetilcolina que está generando esta gráfica. Dice, esas son las células de encendido. Dice, incrementan su frecuencia de disparo, dice, inclusive justo cuando empieza un poco, perdón, voy a tomar un poco de agua. Un poco antes de que empiece el periodo de sueño REM. Por eso a esta acetilcolina alta, como ya le habíamos dicho, se le atribuye el episodio de sueño REM. Y acuérdense que ahí se acompaña al revés, la adrenalina y la noradrenalina y la serotonina están inhibidas. Entonces ahí está, ¿verdad? Las neuronas de encendido son colinérgicas, ¿sí? Incrementan su frecuencia de disparo cuando empieza. Vean la gráfica, está muy bien hecha. Luego dice las células de apagado del sueño REM. Y entonces nos pone las células de apagado son noradrenérgicas y serotoninérgicas. Obviamente, las primeras, el locus ceruleus. Y las segundas, las serotoninérgicas del RAFE, por eso dice respectivamente. Y sus frecuencias de disparo aumentan al final del sueño REM. Por eso, ¿verdad? Lo que decimos es cómo están estos neurotransmisores en el sueño REM, como lo trae la gráfica de Gano, ¿verdad? Es decir, acetilcolina alta y noradrenalina y serotonina baja. Y eso, con eso, ¿verdad? Pues nos vamos a quedar, ¿sí?
Ojalá no los haya confundido más. A veces así sucede, ¿verdad? Que quiere uno tratar de explicar algo y confunde más. La conclusión sería, nos vamos a quedar con esta gráfica, ¿verdad? Y si más adelante, lo de abajo no cambia, lo de abajo no cambia, ¿verdad? Es decir, la participación de los núcleos del hipotálamo tuberomamilares con histamina, de los núcleos preópticos con GABA, eso no cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ellos inclusive de una manera, la vía nerviosa determina que el nivel de actividad de la vía tálamo-cortical. Entonces, acuérdense que son dos mecanismos en lugares distintos. Voy a hacer un alto para ver si acaso, ¿verdad? Tienen alguna duda, alguna pregunta, si esto quedó un poco más claro. Y a mí, sobre todo, lo que me interesa, jóvenes, es que esto lo apliquen a todos los aprendizajes que tengamos, ¿verdad? Y por eso es tan valioso. Miren, quizá hasta preparatoria, no lo sé, ojalá no haya sido así, pero no debemos limitarnos a la lectura de un autor, de una sola referencia. No, ¿verdad? Porque es más enriquecedor cuando consultamos, y aquí en fisiología, fíjense, mínimo tenemos Guyton, tenemos a Gannon, tenemos a Linda Costanzo. En neurofisiología tenemos a Baer, ¿verdad? Tenemos este libro de neuroanatomía que también es muy bueno. Ustedes no sé cuál llevarían. Pues yo tengo ¿verdad? Que es el Martin de neuroanatomía. Pues es obviamente lo que tenemos que hacer, jóvenes. Cuando hay tanto que estudiar y yo quiero tener por necesidad un conocimiento más completo, pues obviamente que los textos de fisiología, ¿verdad? Pues van a presentar los aspectos generales que quiero más específico. Oye, si es un aspecto neuroanatómico, pues un libro de neuroanatomía. No hay más, ¿verdad? Que quiero más específico la neurofisiología, pues me voy a un libro de neurofisiología o neurociencias. ¿Qué es lo que ocurre, verdad? Que no podemos ahorita ya, dijéramos como que darle más tiempo, porque de hecho es muy poco el tiempo que nos queda para terminar el programa. Ojalá que no les haya causado más confusión. A mí me gustaría pues, escuchar un par de comentarios, ¿verdad? En cuanto a esto, y les vuelvo a repetir, la intención es demostrar, ¿verdad? Por qué en ocasiones, si manejo un autor y leo otro y se contrapone lo que dicen, pues hay que buscar el desempate. Y aquí el desempate, ¿verdad? Entre Gannon y Guyton, pues me lo está dando un libro de neurociencias, que es el Baer, ¿verdad? Y también hay que ver la edición, ¿verdad? Pero prácticamente la edición última de Baer es de la misma época que Guyton. Lo que pasa es que uno es solo neurociencias y el otro es fisiología en general. Esa es la diferencia. No sé si fui clara, jóvenes. Si tienen alguna duda, Alfredo, ¿andas por ahí? Sí, doctora, pues sí me quedó claro que pues está en un enigma todo esto y que Claro, a nuestro nivel nos conviene quedarnos con el esquema de Gano. así es. Sí, pues qué bueno, qué bueno. Pues miren, vamos a aprovechar estos últimos minutitos, ahora pasando a, aquí está, a lo que nos toca por ver, ¿verdad? Que seguramente aquí solo vamos a poder hacer la introducción por la hora, que son el capítulo 8 y el capítulo 7. Recuerden que para estos capítulos les envié una guía de estudio, ¿verdad? Hace un mes o un poco más. Aquí está esta que corresponde a la del capítulo 7. El contenido, pues, tiene que ver con lo que trae el programa, ¿verdad? Que es líquido cefalorraquídeo, flujo sanguíneo cerebral, mecanismos de formación y circulación del líquido cefalorraquídeo, dónde se forma, por dónde circula, en dónde se reabsorbe, es lo primero. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? ¿Cuál es su utilidad? ¿Y por qué se constituye esa barrera? Es todo lo que trae la guía, ¿verdad? ¿Qué funciones tiene el líquido cefalorraquídeo? Y luego, muy importante, pues la circulación, ¿verdad? El flujo sanguíneo cerebral. Las aplicaciones clínicas, pues tienen que ver con hidrocefalia, con ictus, que son las enfermedades vasculares cerebrales,
Y entonces vamos a ver si podemos avanzar al menos a que alguien nos pueda contestar, ¿verdad? ¿En qué lugar se forma y en qué lugar se reabsorbe? Mesli, te oímos. Ah, sí, doctora. El lugar donde se van a formar, había leído que los dos tercios de ellos iban a ser en los plexos coroideos, en los 4 ventrículos, pero sobre todo en los 2 ventrículos laterales, y aparte un porcentaje iba a proceder de los espacios perivasculares y se iba a reabsorber en las vellosidades aracnoideas. Y eso es correcto. Si los demás tienen algo similar a esto, eso es correcto, ¿verdad? No tengo yo nada más que agregar. ¿Quién nos quiere contestar la segunda pregunta que dice volumen total y volumen de formación? A ver, entonces, Jailene que nos conteste el volumen total y Axel que levantó la mano que nos conteste el volumen de formación. Sí, bueno, el volumen total normal va a ser de 150 mililitros. Muy bien, Jailene. Algunos autores dan un rango entre 140 y 150, lo podemos aceptar, ¿verdad? O quedarnos con 150. Axel, ¿y cuánto se forma cada día? Se forma aproximadamente 500 mililitros, igual decía el Guyton que aproximadamente era el triple o el cuádruple de su volumen total en todo el sistema. Así es, ¿verdad? Y es muy importante por ello el mecanismo de reabsorción, jóvenes, ¿verdad? Porque si se forma un volumen que es triple o cuádruple, el volumen que normalmente existe, pues ya sabemos que si no se absorbe, pues nos va a llevar a la hidrocefalia, sin lugar a dudas. Gracias, Axel. Sitios donde se localiza el líquido cefalorraquídeo. ¿Quién quiere participar? Entonces, vamos a ver, tenemos 4. Brenda, Frida, Sherlyn, vamos a ver con ustedes 3 que nos den cada una un lugar. Brenda. Sí, doctora. Pues un lugar donde se localiza va a ser en los ventrículos cerebrales. Y eso es correcto, en todos, ¿verdad, Brenda? En todos los ventrículos, es decir, los 4 ventrículos, que serían ¿cuáles? ¿Se lo digo yo o mis compañeros? Sí, tú misma. ¿Cuáles, cómo se les llamamos a los 4 ventrículos? ¿Cómo se llaman los 2 primeros, el tercero? O sea, ¿cómo se les nombra? Frida, ¿tú puedes contestar? Sí, son 2 ventrículos laterales y yo no recuerdo los otros 2. Los otros dos se denominan nada más tercero y cuarto, ¿no? Así es, Brenda, ¿verdad? Los 2 laterales, primero y segundo, son 2, y así como tú contestaste, el tercero y el cuarto, se denominan como los sonidos cardíacos. Sherlyn, ¿nos quieres contestar, verdad? ¿En dónde más hay líquido cefalorraquídeo? Sí, doctora, las cisternas que rodean por fuera al encéfalo. Y eso es muy importante, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de 1 o 2 cisternas, Sherlyn? ¿Alguna localización de alguna cisterna que tú recuerdes? ¿Cuál sería la crural? ¿Perdón? ¿La crural? Crural. A ver, Arturo, veo que levantaste la mano también. ¿Nos podrías contestar eso? Sí, doctora. La interpeduncular es una, Ujú, la cuadrigémina, sí. la cerebelomedular posterior y la prepontina. Ajá, o sea que hay 5 cisternas, de las cuales, jóvenes, vamos a recordar 2, al menos para fines de nuestro curso, que sería la llamada cisterna magna, porque va a tener relación con la siguiente pregunta. Y en segundo lugar, o sea, la cisterna magna, ahorita vamos a ver en dónde está localizada, la cisterna lumbar, ¿verdad? Y también vamos a ver por qué es importante conocer esta última. ¿Quién nos puede comentar por qué la cisterna lumbar tiene tanta importancia en la medicina clínica? ¿Alguien? La cisterna lumbar. Entonces tengo levantada la mano de Miguel. A ver, Miguel, creo que contigo terminamos, ya me pasé de minutos. Sí, doctora, bueno, no sé si se refiere a esto. Creo que una vez leí que es sobre la punción lumbar. Así es.
Así es. Para sacar el líquido cefalorraquídeo. Sí, recuerden que ahí más adelante tenemos la presión y la composición. Resulta que la obtención de una muestra de líquido cefalorraquídeo es un procedimiento habitual cuando hay problemas neurológicos de tipo infeccioso, de tipo ocupativo como un tumor o de tipo vascular, una hemorragia cerebral. Y entonces no vamos a obtener una muestra a partir de los ventrículos, tendríamos que hacer una trepanación, ¿verdad? Entonces tenemos un lugar accesible periférico que es la cisterna lumbar, ¿sí? Pues aquí le vamos a tener que dejar porque ya me pasé, de hecho son 3 minutos y me imagino que ustedes tienen clase. Así que para no abrumarlos, ¿verdad? Pues nos vemos seguramente pasado mañana porque no creo que alcance a regresar mañana